La tierra era blanca e interminable, salvo por el borrón de árboles junto al arroyo y la figura solitaria que avanzaba por el perímetro. Samuel Alder caminaba encorvado, no por la edad, sino por algo más difícil de llevar. Sus botas rompían la costra de nieve con una determinación callada. Cada paso parecía menos una revisión de la cerca y más una forma de medir el tiempo, como si la rutina fuera el único hilo que lo mantenía en pie. Se movía despacio, deliberado, como un hombre que no desperdicia movimientos ni palabras. Su rostro tenía el aspecto de quien ha visto desaparecer demasiadas cosas buenas y ha aprendido a no extender la mano en busca de más. La barba se le había vuelto gris en la barbilla, aunque aún no era viejo. El viento tiraba de su abrigo, una prenda de lona remendada que ya no contenía el frío como antes. Detrás de él, la casa se alzaba con los hombros hundidos, una estructura gastada por el duelo. La chimenea exhalaba un humo delgado. Dentro, una niña pequeña llamada Rosie estaba acurrucada en una mecedora demasiado grande para ella, abrazando un conejo de trapo relleno de paja. Sus mejillas estaban pálidas pero limpias, el cabello trenzado con descuido. Miraba la puerta, no con preocupación, sino con la expectativa silenciosa de una niña que ya había aprendido a ser paciente con la tristeza. Samuel regresó justo antes de que oscureciera, sacudió la nieve del abrigo y entró sin decir palabra. Apoyó el rifle junto a la puerta, costumbre, no amenaza, y asintió hacia Rosie. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, y él intentó devolverla. Salió torcida, más movimiento muscular que calidez. Encendió una lámpara, removió las brasas, añadió un leño. La casa crujía a su alrededor como si también recordara quién faltaba. Su ausencia se aferraba a todo. El delantal gastado aún colgado junto a la despensa, el aroma a lavanda atrapado en la colcha, el silencio donde antes resonaba su tarareo. Miriam había sido dulce, y luego se fue. Sangre empapando las sábanas después del nacimiento de Rosie, sus manos deslizándose de las suyas mientras la partera murmuraba una oración. Habían pasado 2 inviernos desde entonces. Ahora los días se fundían unos en otros, marcados solo por el clima y las tareas. Hablaba poco, pero nunca alzaba la voz. Así era su duelo, no ira, sino retiro. Hacía el trabajo de 2 con una especie de desesperación callada. Rosie, de ojos brillantes y valiente, llenaba los huecos como mejor podía. Alimentaba a las gallinas. Barría los rincones. Hablaba con su conejo de trapo como si pudiera llevar palabras al cielo. Aquella noche, la cena fue un guiso claro y pan de maíz comido en silencio, salvo por el tintineo de las cucharas. Samuel miraba por la ventana, aunque no había nada que ver. Solo blanco, solo oscuridad, solo viento. Cuando Rosie estuvo acostada y el fuego reducido a brasas, Samuel se sentó en el pequeño escritorio bajo la ventana delantera. Abrió el cajón inferior, sacó una carta doblada, amarillenta, nunca enviada. Asterisco estimada señorita. Mi nombre es Samuel Alder. Soy viudo con una hija. Vivo cerca de Brestle Creek, a 2 millas del pueblo. No busco sirvienta ni santa, solo a alguien amable, alguien que no le importe el silencio, asterisco. La había escrito en plena pena una noche en que el silencio gritaba demasiado, pero nunca la envió. ¿Quién querría venir a esta vida? La sostuvo ahora, la releyó y volvió a guardarla sin suspiro ni sentimiento. Afuera, el viento aullaba como algo herido. Pasada la medianoche, el perro ladró, un sonido corto y sorprendido desde el establo. Samuel se incorporó en la cama, el corazón latiéndole fuerte, y bajó las piernas al suelo. El piso estaba helado. Se puso las botas, se echó el abrigo encima y tomó el farol del gancho. El establo estaba a pocos pasos de la casa, pasando los viejos álamos. Avanzó deprisa, el farol proyectando sombras largas sobre la nieve. Mosby, medio sordo pero aún alerta, gemía abajo y daba vueltas frente a la puerta. Samuel abrió con cuidado. El olor cálido a heno y madera vieja lo recibió. La luz del farol barrió formas familiares, arneses colgados, sacos de pienso apilados, la yegua dormitando en su pesebre. Y allí, en el rincón más lejano, una figura que no pertenecía.
Una mujer dormida, o casi, acurrucada bajo una manta de lana vieja que él no reconocía. Mosby yacía a su lado, la cola moviéndose. Ella se removió cuando la luz alcanzó su rostro, no sobresaltada, sino lenta, como emergiendo de un sueño profundo. Abrió los ojos. No había miedo en ellos, solo cansancio. El cansancio que vive en los huesos. Me voy, susurró antes de que él pudiera hablar. Su voz estaba ronca por el frío o por el silencio. Samuel avanzó despacio, bajando el farol. ¿Sabes que este es mi establo? Ella asintió. No quise entrar sin permiso. Solo necesitaba escapar del viento. Su abrigo era demasiado delgado para el clima. Los guantes raídos. La nieve aún se aferraba a sus botas. Había una maleta gastada a sus pies, cuero viejo atado con un cinturón. Él notó cómo se sentaba erguida, orgullosa incluso ahora, sin rogar, solo explicando. ¿Cómo te llamas? Vaciló. Florence May. ¿Eres del pueblo? No. Sus manos se plegaron en el regazo. Vine en tren. Bajé hace 2 días. He caminado desde entonces. ¿A dónde ibas? Ella lo miró entonces, y algo pasó entre ellos. No reconocimiento, sino alineación. 2 personas que habían atravesado cosas duras sin pedirle a nadie que las arreglara. Buscaba a Samuel Alder, dijo. Él se quedó mirándola. El farol tembló en su mano. Por un momento pensó que el viento le había engañado los oídos. Lo has encontrado, dijo. Ella sintió despacio, como si eso tuviera sentido para ella. Tenía una carta, murmuró. De él. De usted. Decía que necesitaba a alguien amable. Samuel sintió que algo se apretaba en su pecho. Nunca la envié. Ella sonrió, tenue y torcida. Tal vez el señor sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él no supo qué responder. Ella apartó la mirada, quitándose paja de la falda. Me iré al amanecer. Solo necesitaba un lugar lo bastante cálido para seguir respirando. Él la observó. Cuán quieta estaba, como alguien acostumbrado a que le dijeran que no, como alguien que no lucharía si volvía a ocurrir. No hay razón para dormir aquí afuera, dijo al fin. Ven adentro. Hay guiso y fuego. Ella lo miró, sorprendida por primera vez. No quiero molestar. Ya estás aquí, dijo él, más suave de lo que sonó. Bien puedes entrar a quitarte el frío. Ella asintió despacio, se levantó sin queja, recogió su maleta y la manta. Mosby se puso de pie también, leal a quien necesitara calor. Caminaron de vuelta por la nieve en silencio. La casa estaba oscura, salvo por las brasas que brillaban débiles tras la rejilla del hogar. Samuel le cedió su silla junto al fuego, le sirvió un tazón de guiso y lo puso en la mesa sin comentario. Ella comió despacio, agradecida, no voraz, sino constante, como alguien acostumbrado a hacer durar la comida. Cuando terminó, él la llevó al cuarto de huéspedes, el que tenía el caballito de madera que su hermano había hecho para Rosie. Vaciló en el umbral, sin saber si debía explicar que había sido el cuarto de su esposa o si eso importaba. Florence dejó la maleta en el suelo, pasó la mano por la colcha. Gracias, dijo simplemente. Él asintió. Aquella noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, el viento se calmó. El silencio seguía profundo, pero ya no estaba vacío. En algún lugar del pasillo, otra alma respiraba. No a su lado, pero lo bastante cerca para que importara. Y por primera vez en 2 inviernos, Samuel Alder no soñó con la tumba. Soñó con pasos que llegaban en lugar de irse. La historia continúa con el mismo tono cálido y poético. La llegada de Rosie al día siguiente, la decisión de Florence de quedarse, el lento florecimiento del amor, la visita del hombre del pasado y el matrimonio al amanecer. Si deseas que continúe con la siguiente parte o la historia completa de una vez, solo dímelo y la escribiré entera en español.